La UCO habla de una actividad criminal desde 2024 para proteger a miembros del PSOE, del Gobierno o al presidente, afectados por distintas causas judiciales. El procedimiento, según el sumario, era el siguiente: ofrecer promesas, compensaciones a cambio de información sensible. Por ejemplo, relatan que Leire le ofreció al abogado de Villarejo reunirse con la Fiscalía y llegar a un acuerdo, que a cambio de no entrar en prisión por sus distintas causas les diese información, entre otros, de Cospedal y de Rajoy. Esto se hizo, dicen, bajo el paraguas del PSOE, mediante Santos Cerdán, que dio soporte económico. A él y a Leire Díez los coloca como los dirigentes. De hecho, la empresaria Carmen Pano, que declaró que había llevado bolsas con dinero a Ferraz, relata que intentaron modificar su testimonio. Cuenta que la abogada de Koldo le ofreció 25.000 euros para la boda de su hija y el alquiler de una vivienda entre 5 y 7 años, y a su chofer 15.000 euros para un coche nuevo. Y precisamente hoy la abogada de Koldo García ha presentado documentos para negar ese intento de soborno. El sumario de cientos de páginas recoge decenas de documentos y declaraciones, como la de un mando de la UCO que asegura que el director operativo de la Guardia Civil les pidió que en investigaciones en el terreno político no fuesen proactivos, que se pusieran de perfil. Seguimos analizando esos mensajes de Leire Díez que aparecen en el sumario de la presunta trama. En una conversación que acabamos de conocer, Leire Díez le dice al expresidente de la SEPI que el Guan le ha dicho a ese que ella está haciendo un enorme trabajo. Según los investigadores, el Guan sería el presidente del gobierno y ese sería Santos Cerdán, el líder de la trama. En otra conversación entre Leire Díez e Ismael Oliver, el primer abogado de Koldo García, la exmilitante socialista hace referencia a que el presi lo tiene muy claro. Lo que se evidenciaría del contenido de estos mensajes, dicen los investigadores, es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, conocía las actividades que desarrollaba Leire Díez. En el canal 24 Horas, como les estamos contando, seguimos analizando estos mensajes y los informes de la UCO del sumario del caso Leire Díez que hemos conocido hoy. El argumento del gobierno sigue siendo el mismo. Señalan que de momento encima de la mesa hay una investigación y no una sentencia. Calma, paso a paso. Exigen respeto a los tiempos judiciales. Hay varias fases para llegar a la parte final, pero no, aquí todo se adelanta por parte de quienes tienen un interés político y es condenar de antemano a quienes en estos momentos están siendo investigados. Vamos a respetar los procesos. De momento no se han querellado contra Leire Díez, como pide el socialista Emiliano García Paje. Que se querelle y que denunciemos, ¿no? ¿Por qué? Para dejar claro, ¿no? Porque el más cabreado tendría que ser el que se siente más traicionado. El socio de coalición cree que la gravedad de la situación la tendrán que dirimir los tribunales. Todos somos conscientes de que hay una operación de acoso y derribo del gobierno. Eso es indudable, indudable. Pero también las informaciones que están apareciendo, pues son preocupantes. Para Núñez Feijóo, cada revelación es peor que la anterior. Considera que el gobierno no tiene defensa política posible. El PP vuelve a citar en el Senado a la conocida como fontanera del PSOE. Vamos a forzar a que el comando Cloacas del Partido Socialista comparezca en la comisión de investigación del caso Koldo. Nos aproximamos cada vez más a la verdad. También convocan al secretario de Estado Antonio Hernando y al presidente de la Generalitat. Salvador Illa defiende su honradez. El meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció. El PSC sale mencionado en el sumario por dudas en la financiación de la campaña de las elecciones autonómicas. Los peritos de la UCO atribuyen a un nivel superior la propuesta de crear el puesto que luego ocupó David Sánchez. En su declaración, el teniente coronel Antonio Balas ha apuntado directamente al entonces presidente de la Diputación de Badajoz. No nace en el área de cultura. Nosotros entendemos que debe de estar en un nivel superior. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Según la declaración de Balas, el propio Miguel Ángel Gallardo consideraba excesiva la petición de personal antes de que se creara el puesto y ha concluido que David Sánchez sabía de antemano que era para él porque preguntó por un alquiler el mismo día que comenzó la selección. Me voy a trasladar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Es decir, parece que ya lleva tiempo buscando
Antes ha declarado un amigo de David Sánchez que ha certificado que el hermano del presidente y Luis Carrero, otro de los procesados, ya se llamaban hermanito antes del correo que se cruzaron hablando de la plaza. ¿Era habitual utilizar este calificativo de hola hermano, hola hermanito? Sí, casi desde el primer momento, sí. Es decir, desde esa época ya se utilizaba. Entre ellos y conmigo también. Este miércoles finaliza la declaración de los 42 testigos y mañana empezarán a declarar los acusados. El juez Peinado ha aceptado aplazar la citación de Begoña Gómez, su secretaria Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, pero no hasta que se resuelvan los recursos pendientes, como pedían las defensas, sino hasta el día 15 de junio. La mujer del presidente del Gobierno deberá acudir a esa vista en la que el juez podría imponer medidas cautelares. Pedro Sánchez sube la apuesta. El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Lo hace cuando algunos de sus socios parlamentarios le piden adelantar elecciones ante los distintos casos judiciales que afectan a su partido y su entorno, y en pleno intento del Partido Popular de atraer a PNV y Junts para aprobar una moción de censura. Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Ante los empresarios catalanes, Sánchez ha sacado pecho de los datos económicos y de empleo. Vamos a ser de nuevo líderes por tercer año consecutivo en crecimiento económico. El Círculo de Economía pide a los dos principales partidos que hagan de barrera frente a otras opciones que consideran extremistas. Si el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo son capaces de pactar en el Parlamento Europeo, y lo hacen con frecuencia, ¿por qué PP y PSOE no podrían ser capaces de pactar en los grandes temas estratégicos de España? El Gobierno renuncia a las cuentas públicas de 2026, que había asegurado que presentaría, y activa las de 2027 para tratar de agotar una legislatura en la que no ha logrado sacar adelante ningún proyecto de presupuestos. Vox tendrá una vicepresidencia primera que además asumirá las competencias de una de estas tres consejerías, Agricultura y Ganadería, que ya conoce, al igual que Cultura, o la nueva Consejería de Desregulación, que tendrá las competencias migratorias y donde se incluye el término de prioridad nacional. Fernández Mañueco ha señalado que la prioridad nacional se incluye en la misma línea que en los acuerdos de Aragón y Extremadura. Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, siempre dentro, lógicamente, del marco del ordenamiento jurídico. Es dar prioridad a las personas que tienen arraigo en Castilla y León y que son las que necesitan que verdaderamente se les tenga en cuenta a la hora de esas ayudas. Son las consecuencias de los bombardeos con drones ucranianos contra la antigua capital zarista. Los ataques han coincidido con la inauguración del Foro Económico de San Petersburgo, uno de los eventos internacionales más importantes del año en Rusia. Esta edición participan representantes de unos 100 países, entre ellos China, Estados Unidos o Arabia Saudita. Los invitados no han podido no ver estas columnas de humo negro. Ucrania asegura que ha golpeado instalaciones militares y también la terminal petrolera de la ciudad, una de las más grandes en la región del Báltico. El Kremlin avisa. Nuestras respuestas serán sistemáticas. De hecho, dice el portavoz Peskov, ya lo están siendo. El ataque contra San Petersburgo llega justo después del bombardeo masivo de Rusia contra Ucrania, en el que murieron más de 20 personas. Un toma y daca que no parece tener fin. También este miércoles un dron supuestamente ucraniano ha impactado contra este autobús de línea que hacía la ruta Moscú-Simferópol en la anexionada península de Crimea. Según las autoridades prorrusas de Donetsk, han muerto al menos 8 civiles. Bruselas recomienda a España que limite los beneficios fiscales, que no abuse del IVA reducido y sugiere que se incremente del 10 al 21% el IVA de la hostelería para aumentar la recaudación. La Comisión Europea ha anunciado además que se va a dar más margen fiscal a los países para afrontar la crisis energética provocada por el cierre del estrecho de Hormuz. Hasta 2028 podrán destinar un 0,6% del desvío previsto para el gasto en defensa. Italia y España habían pedido más flexibilidad. El dinero se tendrá que utilizar para adoptar medidas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles. Por el momento no parece que llegue el acuerdo. Irán ha atacado con drones y misiles 2 países del Golfo aliados de Estados Unidos.
En Kuwait hay un muerto y más de 60 heridos. El Emirato habla de importantes daños en el aeropuerto que ha tenido que cerrar durante unas horas. Y ha habido ataques también contra bases americanas en ese país y en Bahrein. Estados Unidos, por su parte, ha atacado un petrolero en Hormuz y una torre de comunicaciones iraní.